Bien, directo de hoy. Hoy no se juega, hoy no se hace una verga, solamente vamos a hablar del Eternauta. ¿Por qué? No sé, tenía ganas de hablar del Eternauta. ¿Puedo poner un poco de música de fondo como en los viejos tiempos? Poco persona, por ejemplo, yo qué sé. Hace mucho no hago esta mierda. Ahí está. A ver, el Eternauta. Vamos por partes. Para el que no sepa quién es el Eternauta, posiblemente si sos de Argentina no tenés que saber. Si sos de otro lugar del mundo, entendiblemente no, aunque la serie tuvo bastante éxito. Básicamente el Eternauta es... A ver, no tengo nada preparado, Básicamente prendí la cama y dije, tengo ganas de hablar del Eternauta. Y vamos a hablar del Eternauta. No puedo poner como de fondo. A ver, voy a buscar una fotito. Ahí está. Claro, no hay un JPG, por ejemplo, para ponerlo ahí de fondo. No, ¿verdad? Bueno, estamos creando sobre la marcha. No pasa nada. Vamos a meter esto acá. Vamos a dejar la típica de YouTube abierta. Esta de acá. Y ahora en el OBS, esta imagen la reemplazamos por esta. Aceptamos, visual. Y lo meto como por ahí chiquitito. Ahí está. Ahí en la tele, de hecho. A ver. Si yo giro esto, ahí. Ahí está. Lo mandamos para la tele. Cine, Guau. Edición de putísima calidad. Básicamente el Eternauta es este de acá. Este es el cómic. Después está la serie protagonizada por Ricardo Darín. Mi querido Darín Salvo, para los que vieron el Sonboy en el canal de YouTube. Básicamente es un cómic que, si no me equivoco, salió en las épocas del 60. Vamos a ir chumeando los datos por la duda. Pero creo que salió en la década del 60, ¿verdad? Esto no es ni una historia, nada. O sea, vamos a hablar únicamente del Eternauta porque me flipa y todo. Mira, el creador director Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano. Si no me equivoco, Oesterheld fue el escritor y Solano los dibujos. Creado entre el 57 y el 59. O sea, la primera aparición fue en 1957 en la primera cómic. Y después se fueron sacando diversos números a lo largo de los años. Creo que esto es un problema de la cámara porque me veo desenfocado. A ver si se enfoca. Creo que ahí me veo bien. Básicamente a lo largo de los años pues fue saliendo lo que es el cómic del Eternauta. Y hay mucho de qué hablar. Primero, yo vi la serie, la de Netflix, la de Ricardo Darín, llamada El Eternauta. Que está muy buena, a mí me gustó. Fue muy criticada por los fanáticos acérrimos del cómic, que como siempre pasa, siempre que hay una adaptación de cualquier mierda en Netflix, en la tele, en lo que sea, aparecen 500 fans de debajo de las rocas diciendo no es igual al original. Y bueno, en parte tienen razón, en parte son unos exagerados de mierda, eso es algo que yo siempre opino. Para mí una adaptación, dependiendo qué es lo que se quiera adaptar, por ejemplo la adaptación de Resident Evil me parece ser una puta mierda todo, la verdad. Pero, a ver, ¿qué podemos llamar con adaptación? El tema del Eternauta es complicado, porque en verdad es imposible hacer una adaptación, porque dentro del propio canon del universo del Eternauta, lo que estamos viendo son líneas de tiempo alternas. Vamos a hablar de spoilers acá, así por las dudas. El Eternauta, el cómic, en realidad, en la historia real, ese cómic fue dibujado y escrito por los creadores, ya que el Eternauta, o sea, el protagonista, el Juan Salvo, los visitó, les contó una historia que es la de la invasión que cae la nieve mortal, que puede aparecer en los cascarudos y alienígenas, los manos, ¿no? Todos los villanos alienígenas. O sea, hay una invasión alienígena que ocurre en la Tierra. Juan Salvo, a raíz de ciertas cosas, termina volviéndose un viajero en el tiempo y un viajero dimensional más que viajero en el tiempo. Él no viaja en el tiempo. Él viaja en distintas dimensiones. Va vagando por dimensiones eternamente. De ahí viene el nombre del Eternauta. Nauta, si no me equivoco, es como viajero en latín, y éter de eterno, ¿no? Eternauta, pum, el viajero eterno, que viaja por distintas dimensiones.
Con esto en cuenta, el cómic es, en teoría, lo que el autor escuchó de Juan Salvo y él lo creó y lo difundió a la humanidad como una advertencia de decir, hey, va a ocurrir una invasión. En algún momento de la historia de la humanidad va a ocurrir la invasión. La invasión es inevitable, va a llegar. Lo único que puede hacer el ser humano es... Perdón. Lo único que puede hacer el ser humano es estar preparado para eso. Estar preparado. Por ejemplo, la invasión siempre va a empezar igual. Va a caer una nieve mortal que va a aniquilar a la mayoría de los seres humanos. ¿Cómo se puede estar preparado? Pues bueno, imagínate que con el cómic, gracias al cómic, ahora la gente va a tener todas las casas llenas de latas de comida, llenas de agua, súper bien cerradas todo el tiempo. Van a estar armados, lo que sé, o sea, van a estar ya mentalizados para saber cómo enfrentarse o sea, cómo sobrevivir a la nieve. Siempre van a venir cascarudos, como la primera ola de ataque. Y ya sabemos cómo matar. ¿Cómo hay que matar a los cascarudos? Reventándolos al tiro, no hay otra solución. Hay que cagarlo a tiros, pero ya sabemos a qué nos estamos enfrentando. Porque de hecho, la gracia de la invasión alienígena en el cómic de Eternauta es que la principal fortaleza de los alienígenas es el desconocimiento humano, porque nunca sabemos a qué nos estamos enfrentando. Eso es algo que se repite un montón en la historia, y siempre dice que no sabemos quién es el verdadero enemigo, y siempre cuando el ser humano descubre un general, por decirlo, o alguien que está en una cadena de mando superior, descubre que hay alguien más encima de él, y es la cadena de mando que se va manejando. Siempre hay encima y nunca sabemos a quién nos estamos enfrentando y cuál es su nivel de poder. Por lo tanto, cada victoria del ser humano es básicamente una futura derrota. Porque claro, la desventaja que también tenemos es que los aliens tampoco conocen nuestras capacidades, nuestras armas. De hecho hay una escena en el cómic que es buenísima, donde el grupo de Darín, que él dirige un ejército, ¿no? Unas tropas milicianas que van a estar atacando y peleando contra los alienígenas. Cuando descubren a los escarabajos, a los cascarudos, se dan cuenta de que ellos no tienen conocimiento de las estrategias militares humanas, porque están en campo abierto sin coberturas. Y claro, el grupo de Darín los masacra a los cascarudos. El primer encuentro contra los cascarudos ganamos nosotros por goleada, porque los reventamos a tiros. Porque claro, los alienígenas no tienen conocimiento de cómo peleamos nosotros. No saben que nosotros tenemos en cuenta la altura, no saben que nuestras armas son a distancia, el poder de daño que tenemos, las explosiones que podemos causar con las bazucas, las granadas. Eso los cascarudos no lo saben y es lo que tenemos de ventaja en ese primer ataque. ¿Qué pasa? Que en el segundo ataque ya saben cómo defenderse. Los cascarudos ya no van a estar siempre a campo abierto, van a estar escultos en las esquinas, van a colocar sus armas estratégicamente, al igual que nosotros. Van a saber contraatacarnos, a lo mejor se separan más. Bueno, eso en el cómic no lo explica, esto sabe un poco su posición mía, pero por ejemplo, si un cascarudo ya sabe, si los malos ya saben que tiramos granadas y las granadas tienen mucho daño en una sola zona, a lo mejor los cascarudos pueden atacar separados, súper separados, o por distintos flancos. De hecho, esa es otra cosa, aprendan que pueden flanquearnos, cosa que al inicio no, los cascarudos iban de frente, por lo dicho, no sabían cómo atacábamos nosotros. Y claro, nosotros flanqueábamos y ahora saben que nosotros flanqueamos y eso nos flanquean. O sea, es básicamente la lucha humano-alienígena se basa en descubrir, en una carrera de ver quién descubre más del otro primero. Lo cual está guapísimo. De hecho, es algo que a mí me encantan porque en muchas historias de invasiones alienígenas se resumen en básicamente los alienígenas son todos fuertes y nosotros pues somos prevalentes. Por ejemplo, el Día de la Independencia, la mítica película... el día de... ¿Cómo mira se llama esta peli? La de Orson Welles, la radio, ese que fue un evento super gracioso porque la gente creía que estaban atacando el planeta de verdad. ¿Cómo mierda se...? Ah, la que lo hizo Tom Cruise. Venga que lo busco. El día después de mañana no es, ¿no? No, no tiene... El día después... No, el día después de mañana es la de la nieve. Tom Cruise... Aliens, ¿cómo mira se llama esa peli, hermano? Al fin de mañana no. La Guerra de los Mundos, joder. Bueno, en la Guerra de los Mundos, en el Día de la Independencia, incluso en Mars Attack, la gracia es que los alienígenas son fuerzas imparables, brutalmente
súper bien armadas, que pueden destruir ciudades en segundos. Y la fuerza del ser humano es la perseverancia, digamos, ¿no? La perseverancia. En el Eternauta, no. Tanto el ser humano como el alienígena están en un combate igual a igual. Tienen la misma posibilidad de ganar. Obviamente los alienígenas tienen un poder de combate súper avanzado. Nos hacen verga. O sea, literalmente con la nieve mortal destruyen al 80% de la humanidad. Pero se resume en lo mismo, en ver quién descubre más del otro. Porque la gracia es que el humano puede contraatacar. Ese es el chiste del Eternauta. Podemos contraatacar a los alienígenas. Y ya te digo, es una carrera a ver quién descubre más del otro y quién puede contraatacar mejor la defensa del otro. Pues los alienígenas, al ver que están perdiendo y que lo estamos destrozando un montón de las primeras batallas, ganamos por goleada, ya te digo en serio. Pero los alienígenas aprenden y cada vez se hacen más fuertes, más estratégicos y bueno, más hábiles. Hablando de los alienígenas, ¿quiénes son ellos? No, si no me equivoco, nunca se muestran los sellos. A lo que no sepa, hay muchos cómics de Eternauta. Hay muchas adaptaciones. Las adaptaciones solo agarran el primer cómic. Hay otras historias que en lo personal a mí no me gustan mucho del Eternauta. O sea, hay muchos cómics, pero en lo personal lo único que me gusta es la primera, el original. Que también es en el que se basa la serie. También hay un radioteatro en YouTube que lo recomiendo un montón. Es muy bueno. Es un radioteatro, o sea, es escuchar. Es como un audiolibro, si se quiere ver, de una manera que adapta más o menos con muchas variaciones de lo que es el cómic. Por ejemplo, en el cómic hay Darín tiene una hija chiquita de como 6-7 años. En el cómic es un hijo de 10. Bueno, o sea, en el radioteatro, perdón, es un hijo de 10. O sea, esas son las diferencias que ahora voy a explicarles por qué están justificadas. Los alienígenas, bien, tenemos... Vamos a buscar Eternauta y vamos por partes. Están los sellos que no se pueden ver porque son entes que nunca visualizamos, nunca vemos. De hecho, a lo mejor ni siquiera están en el planeta Tierra, para que se hagan una idea. A lo mejor están haciendo la invasión de tomar por culo de distancia millones de años luz de acá y lo manejan por radio, ¿sabes? Una mierda así. O sea que a lo mejor los sellos ni siquiera los podemos ni ver porque ni están en nuestro sistema solar. Pero son en teoría los líderes de la invasión. ¿Quiénes son los sellos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que buscan? Es lo que nunca se sabe. O sea, eso creo que nunca se dice. Sabemos, la información que tenemos es que son una raza alienígena que viajan por todo el universo, por todo el universo, buscando planetas habitados con civilizaciones, las invaden para destruir toda forma de vida de los planetas que encuentran, a excepción, ojo ahí, de la raza más fuerte de cada planeta. De hecho acá es algo interesante porque onda, si nos podemos pensar, podemos ver que la invasión de los sellos no es tanto una invasión por querer dominarlo, sino más bien podría ser incluso la guerra de los sellos es más un experimento por ver qué raza es más fuerte. Podemos ver, esa es una teoría que se me acaba de ocurrir, que podría justificar el por qué los sellos no destruyen todo el planeta de una. A lo mejor la guerra que ellos mismos generan es en parte un experimento para ver qué podemos rescatar de cada planeta, ¿no? En realidad en el cómic, en la serie no, pero en el cómic sí nos explican que los sellos sí tienen planetas que dominan y sí tienen un interés. Por ejemplo, los escarabajos, si no me equivoco, los cascarudos, creo que eran los cascarudos, los conquistaban para que trabajen en minas donde extraían pues sus minerales, obviamente, donde extraían minerales y eran como una mano de obra. Pero ya te digo, o sea, tienen un motivo en sí. Pero yo creo que la guerra que generan y... porque tienen un poder tan grande que podrían destruir cualquier planeta en segundos. O sea, solo con la nieve mortal podrían matar a toda la humanidad. Pero en un momento ellos mismos detienen la nieve. ¿Por qué? ¿Qué lógica tiene si vos tenés un arma tan potente detener la nieve? Yo creo que en parte la gracia es una estrategia de ver cuál es la raza más fuerte. Y por eso generan una guerra para ver el poder de ataque de cada ser vivo de los distintos planetas que invaden. Sabemos de 3 planetas que invadieron.
el de los escarabajos, que es los cascarudos, perdón, que era un planeta supuestamente lleno de vida vegetal, mucho oxígeno, y por eso había insectos muy grandes, como las libélulas acá del Triásico, Jurásico, no me acuerdo, que eran gigantescas. Bueno, en el planeta de los cascarudos había un montón de vegetación, un montón de oxígeno, y gracias a ese oxígeno nacieron los cascarudos, que terminaron siendo la raza más fuerte. No se nos explica el por qué. Yo tengo la teoría de que es porque los cascarudos básicamente se pueden reproducir muy rápido, son bastante fuertes, tienen buena resistencia, pero creo que principalmente se pueden reproducir muy rápido. Y creo que eso es lo que más llamó la atención para los sellos. ¿Por qué digo esto? Porque hay un puto huevo de cascarudos. O sea, es que no tiene sentido la cantidad de cascarudos que hay. ¿Y por qué lo usan de carne de cañón? Porque claro, tienen de sobra. O sea, mandan a los cascarudos, son carne de cañón en el sentido de que mandan oleadas de esos bichos. Da igual que mueran, porque al menos a un par van a matar. Pueden mandar 100 millones de cascarudos, que al menos 5 humanos a lo mejor matan. A lo mejor no, pero hay un putísimo huevo. Básicamente la estrategia que hacía Rusia en la Segunda Guerra Mundial, y no es meme, es literalmente verificable. Pero eso, la cascarudo manda un huevo. Yo creo que es por la velocidad de reproducción que tengo. Esto es otra teoría que me acabo de inventar, pero que a lo mejor es por eso. El segundo planeta que tenemos información es el de los manos, que ese sí lo podemos mostrar, de hecho, para tener un poco de referencia. Eternauta. Esperen que busco la foto. Así tenemos un poquito de referencia de quiénes son los manos. Honestamente tengo un huevo de ganas de ver cómo lo van a hacer en Netflix, porque creo que visualmente, en carne y hueso, puede ser muy guapo estos personajes. Aunque el diseño personalmente en el cómic no me terminó de cerrar, porque solo tiene una... A ver si se muestra. Solo tiene una mano... O sea, se dice el mano porque tiene una mano muy grande con muchos dedos. O sea, es como la mano humana, pero tiene dedos acá, 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 acá. Y creo que sean más o menos por acá. Son un montón de dedos. Y gracias a esos dedos pueden manejar como ese teclado, que es de donde dije el ataque. Si queremos buscar una lógica militar, el mano es el general del ejército de los sellos. O el comandante. No es el comandante del ejército de los sellos. Los manos son los que dan las órdenes. Son los que le dicen a los cascarudos cómo atacar y dónde. Después están otra raza que ahora vamos a hablar, pero vamos por partes. Básicamente ellos dirigen los ataques. La gracia de los manos es que son seres similares a los humanos, que en el sentido de que son inteligentes, hablan. De hecho son muy parecidos a los seres humanos en forma. Son como un ser humano bajito, en plan creo que miden como 1,40, si no me equivoco. Es un ser humano de este tamaño, pero con una mano gigante, y se le dice los manos. Nos hablan de que en su planeta es muy montañoso, está lleno de nieve, repleto de nieve. No, mentira, perdón, creo, o sí. No, nos dicen que su planeta está lleno de montañas. Y los manos, básicamente lo que hacían era ser como un... Se da a entender que son como una especie de filósofos, que ellos viven la vida apreciando lo bello del mundo. De hecho, ese es el discurso de hermano. El discurso de hermano se basa en apreciar lo bello, en decir, este pingüino, por ponerte un ejemplo, que creo que no se va a ver en la cámara, es un peluche de un pingüino. Pero claro, un humano al ver el peluche no solo ve al pingüino en sí, sino que también ve todo lo que pasó en el universo hasta la creación de este pingüino, de este peluche. Puedes pensar, para que exista este peluche estamos hablando, no sé, de que el ser humano evolucionó de un simio, por ponerte un ejemplo, ¿no? Evolucionó de los simios, creó civilizaciones, hubieron guerras, se creó la revolución industrial, avanzó la ciencia, la tecnología, descubrimos cómo hacer la tela, descubrimos cómo coser, cómo hacer plásticos, cómo dibujar, cómo crear arte, ¿no? Poner cómo ver a un ser vivo y hacer una versión un poco más cómic, si se quiere, o sea, más artística. Y después la suavidad, ¿no? Y todo eso, que son cientos de años de avance tecnológico, desembocó en este pingüinito. Y eso es lo que dice el mano, que es algo muy bello, de que los seres humanos no aprecia. De hecho, el mano en el cómic se maravilla al ver una pava. Dice, esta escultura es demasiado bella. Y claro, nosotros lo vemos y decimos, es una pava de mierda, todo el mundo tiene una pava. Pero claro, de hecho el mano dice, el hombre es tan inconsciente y ha normalizado tanto todo lo que lo rodea que no es capaz de apreciarlo. Y eso creo que es uno de mis momentos favoritos del cómic. Hay que ver cómo lo hacen en la serie, pero creo que en el cómic es
precioso simplemente. El decir, claro, vos ves una pava y ya tenemos tan normalizado el tomar mate todos los días que lo damos por hecho, es algo que damos por hecho. Pero esa pava, ya te digo, para que exista, para que el ser humano pueda comprender el uso de los metales, la utilidad de hervir el agua, usar agua más allá de la supervivencia, porque el mate no es tanto por supervivencia hoy en día, es simplemente por placer. O sea, el llegar a un punto de poder manipular el agua, un elemento tan raro, o en una época era tan valioso, tan raro, que ahora simplemente abrimos una canilla y sale, es algo muy bello de ver, que incluso da miedo. Es decir, joder, el punto que se llama dominar la naturaleza de cierta manera, porque es dominar la naturaleza. O sea, antes el río estaba en donde estaba el río, ahora literalmente podemos crear canales. Hay un canal en Panamá que literalmente el ser humano puede manipularlo como se le salga de los huevos, ¿sabes? O sea, eso son cosas tan que nos vuelan la cabeza, que damos tan por hecho que este mano viene y dice, niño espabila que le había dado a comer. O sea, que está o sea, el mano dice, joder, todo es tan bello y han construido tantas cosas, e incluso de cierta manera en su discurso hasta se siente como que nos tiene lástima a nosotros los humanos, porque no apreciamos todo lo que nos rodea. Y el mano perdió todo, o sea, perdió su planeta y es un ser consciente. ¿Por qué? Los cascarudos. Y bueno, voy a hacer un mini spoiler, o voy a adelantarme un poco, ya estamos hablando con spoiler, ¿no? Voy a adelantarme un poco. El ser humano es controlado mentalmente por los sellos. Cuando capturan un ser humano, le meten un aparato acá en la nuca, a los escarabajos también, para controlarlos mentalmente. No son libres, no pueden tomar decisiones, no son conscientes, de hecho ni siquiera pueden hablar por sus propios medios. Si hablan, solo repiten lo que el mano quiere que diga, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, no tienen poder de decisión. O sea, son hombres robots, que así se dice en el cómic, hombres robots. El mano no. El mano es un ser consciente que no está siendo controlado por nadie. Únicamente sigue las órdenes porque si no se muere. Tienen una glándula artificial que le pusieron los sellos, que básicamente si ellos sienten miedo, mueren envenenados. Y claro, el querer rebelarse para conseguir su liberación les causa miedo, porque claro, o sea, es una lucha donde sabes que puedes morir, pero querés luchar por tu libertad. Pero esa duda interna es lo que te genera ese miedo, y a los manos le causa la muerte por veneno. Pero son seres conscientes. Es una historia súper trágica la de los manos. Son literalmente esclavos sabiendo que son esclavos y están obligados a buscar más esclavos, porque son los comandantes. Tienen que dirigir ataques sabiendo que el objetivo es destruir, cuando esos aprecian. Es un choque muy loco, porque ellos van a los planetas. A lo mejor cuando fueron al planeta de los escarabajos vieron flores enormes, árboles que eran el tamaño de edificios de 40 pisos, un montón de insectos coloridos, imagínate mariposas del tamaño de aviones volando, por ponerte un ejemplo. Es algo tan mágico, tan único, que los manos se harían 80.000 pajas mentales diciendo, joder, es tan bellísimo lo que estamos viendo y nuestro objetivo es destruirlo. Es una condena prácticamente infernal, O sea, viven por ver lo bello y cuando ven algo bello lo tienen que destruir, como este planeta. Pero bueno, lo dicho, estos son los comandantes del ejército, los manos. Son los únicos seres conscientes plenamente. De hecho, más de una vez los protagonistas hablan con ellos y son los que nos dan la información. Eso nos cuenta de dónde salieron los escarabajos, nos dan los nombres, de dónde salieron ellos. Nos hacen mención a los sellos y bueno, básicamente, y también nos explica el objetivo de la invasión. Y también son los que nos cuentan de que los sellos tienen minas en otros planetas, que juntan recursos y que van por ahí conquistando. Los últimos serán los primeros. ¿Cómo mira se llaman? Gurbos. Los Gurbos. Si no me equivoco, estos son los últimos alienígenas que vemos. No, tengo que admitir, me sé toda la historia de Eternauta porque vi el radioteatro, que como digo está basado en el cómic original y nos cuentan toda la historia como si fuera un audiolibro. Me vi la serie llega únicamente hasta antes de verla del primer mano, no llegamos a ver al mano en la serie, se corta ahí, ahora en la segunda temporada vamos a ver qué pasa. Y en el cómic llegué a la parte de los manos, a donde está la serie, por eso estoy hablando de este directo, porque tengo ganas de compararlo, de cómic y serie. Y también llegué a la parte de los Gurbos, que son posiblemente mi alienígena de guerra favorito.
de todo los alienígenas de guerras. O sea, estoy hablando de sagas como Warhammer 40.000, yo que sé, Star Wars, ¿qué más? O sea, de todo lo que hable de guerras espaciales, los Gurvos son personalmente mi concepto favorito. ¿Qué es un Gurvo? Es básicamente una especie de... O sea, yo veo esto y veo un pitbull, o si queremos ser más nacionales, un togo argentino. O sea, es básicamente como un perro super macizo que me recuerda un poco el casco al malo de Berserk. Que no me acuerdo ahora del nombre, el casco es muy parecido. Incluso no sé por qué lo veo y siento vibes de Batman. Son seres gigantescos, del tamaño de un edificio de 5 o 6 pisos. O más. Pesan toneladas, muchísimas toneladas. Tienen patas similares a los elefantes. Y son capaces de derribar edificios simplemente chocándolos. Imagínate un capital federal. Este Gurvo puede dar vueltas por ahí derribando edificios como si fueran de papel. Y el problema es que no es uno, son un 500. O sea, son un putísimo huevo de Gurvos. Son, creo que, la raza más fuerte que controlan los sellos. Tienen acá un collar que en el cómic es básicamente el punto donde el aparato que los controla mentalmente. Son animales, son bestias, o sea, no tienen inteligencia. De hecho hay un momento en la historia donde logran destruir uno de estos aparatos y liberar mentalmente al Gurvo. Y el Gurvo no es que se pone filosófico como el mano, en plan, oh, todo es bello. No, el Gurvo, lo primer instinto que hace es atacar al que tiene al lado, a su animal que tiene al lado, que es un igual a él, o sea, es otro Gurvo. Pero claro, están en un nivel de bestia, de decir, quiero pelear, quiero dominar, o sea, debo defender mi territorio, que la criatura simplemente ataca todo lo que tiene por delante. No es un ser pensante, es algo que avanza, es una fuerza destructora de la naturaleza. Vienen de un planeta que la única información que tenemos es que tiene muchísima más atmósfera y muchísima más gravedad que nuestro planeta Tierra. Por eso es que son tan grandes y fuertes, porque la gravedad de su planeta hizo que la evolución desarrollara ese cuerpo super macizo e indestructible, porque pueden tirarles bombas, lo atacan con tanques inclusive y no los matan. La única manera de que el ser humano, que los protagonistas lo vencieron, fue por destruir el aparato y que los Gurvos se matasen entre ellos por territorio, literalmente. No tenemos de momento una capacidad destructora como para derrotarlos. Al menos en el cómic estamos hablando de la época del 70, ¿sabes? A lo mejor hoy en día, con toda la tecnología militar, tiramos 80 misiles Jericho y los reventamos a todos y tiramos un par de Little Boys y los matamos, ¿sabes? Pero bueno, en esa época no había una fuerza destructora para vencerlos. Y son increíbles, ya te digo. Para mí, o sea, son un muy buen concepto, porque encima nos hablan de la capacidad de los sellos, porque de cómo funciona el aparato sobre todo. Porque claro, el aparato es como un control remoto, es como el Gurvo es un autito de control remoto que el mano desde su consola lo dirige. Onda, es como jugar con uno de esos autitos. Y al destruirlo, pues ya te digo, es una bestia imparable que no tiene pensamiento, o sea, no tiene pensamiento lógico, simplemente avanza y destruye. Y los últimos serán los primeros. Ahí se dos veces ese chiste. Y bueno, los últimos, volvemos donde empezamos, somos nosotros, los seres humanos. Básicamente, somos hombres robot. Obviamente, de este planeta somos la fuerza que los sellos quieren, porque tenemos capacidad de armamento, tenemos inteligencia, tenemos estrategia. Y somos un putísimo huevo. Básicamente, la trama del Eternauta nos habla de que los sellos quieren dominarnos, capturarnos y volvernos sus tropas. Estaríamos casi a la par de los manos. Si fuéramos una cadena de mando, están los manos dirigiéndonos. Abajo estamos nosotros realizando ataques más técnicos y estratégicos. Abajo están los escarabajos, que son la carne de cañón, que básicamente son lo que envían para recolectar información, que después esa información nos la darían a nosotros para planificar ataques o atacar y hacer emboscadas, un combate más técnico o más táctico, mejor dicho. Y abajo están los Gurvos, que son básicamente una fuerza de destrucción. A mí me gusta compararlo como granadas, escarabajos, francotiradores humanos, bombas nucleares, los Gurvos. Esa es la cadena de mando que a mí me gusta manejar, onda, o explicar y que tenga cierta lógica.
Ahora, lo que dije al inicio, ¿por qué el... ¿Por qué los... ¿Por qué las adaptaciones de Eternauta, da igual cómo la hagan, siempre van a ser correctas? Como dije cuando salió la serie de Netflix, hay muchas diferencias con el cómic, demasiadas. De hecho el cómic, a mí personalmente, considero que la serie de Netflix es una mejor puerta de bienvenida a nuevos fanáticos. Si vos querés empezar a ver el Eternauta o a meterte en el mundo del Eternauta, empezá por la serie. ¿Por qué? Porque genera muchísimo mejor el misterio de los alienígenas. Explica muchísimo mejor el concepto de la nieve. Inclusive la nieve mortal de la serie es menos mortal que la del cómic. La del cómic es muchísimo más letal. Al punto de que no tenés que tener nada abierto. Ninguna puerta, ninguna ventana, nada. En la serie del Eternauta podemos ver un montón de puertas abiertas. Como en la del inicio hay un garage, un taller mecánico que tiene toda una puerta abierta y no muere nadie. Eso en el cómic es imposible, porque la nieve es exageradamente letal. Es exagerado. En la serie también hay un subte, un tren mejor dicho, perdón, que literalmente está al aire libre. Lo único que tiene cerrado son las ventanas, pero tiene una puerta abierta. O sea, es un poco difícil. O sea, está el tren al aire libre, ¿no? Tienen todas las ventanas cerradas, pero tiene una puerta acá. Y hay gente adentro que está viva, está sobreviviendo. En el cómic, los subtes están llenos de cadáveres. O sea, la nieve era tan letal que se metía a los subtes, sobrevivía a la nieve, o sea, su letalidad. Y mataba a todos. Hay trenes dentro de túneles con cadáveres. Para ver la comparación, ¿no? Que en el cómic la nieve llega hasta esos túneles que están bajo suelo. Repito, son trenes cerrados. Que incluso están la ventana cerrada, por cerrada, todo. Y aún así matan a todos los que estaban ahí. En la serie hay un tren al aire libre y no muere nadie. Eso, mucha gente lo critica con cierta razón. No voy a decir yo que no. Porque claro, si yo veo que la nieve es menos letal, digo, no sos fiel al cómic. Pero yo digo que es una mejor puerta de entrada porque ayuda a la credibilidad del espectador. Porque claro, en el cómic a mí lo que me pasó es, si la nieve es tan letal, ¿por qué hay tantos supervivientes? ¿Sabes? Como demasiada casualidad. O sea, todas las historias de supervivientes que nos van contando en el cómic, el hecho de que estén vivos es como un poco, bueno, me lo creo, pero porque me lo tengo que creer. O sea, no tiene una lógica de que haya tanta gente viva dentro del mundo del Eternauta cómic. Ahora, en cambio, en la serie tiene más sentido la enorme cantidad de supervivientes que hay. Porque la nieve no es tan letal, básicamente. Y yo me puedo creer más fácilmente que haya supervivientes por ese motivo. Porque la nieve es menos letal. Así que por eso es un punto a favor para la serie, en el sentido de hacerlo un poco más digerible y que no me choque tanto y no me haga tantas preguntas como espectador diciendo esto tiene sentido. Pero le doy un punto al cómic porque el cómic, honestamente, o sea, me gusta mucho el concepto de nieve. O sea, es una nieve 100% mortal. Al punto de que en la serie ya la nieve ni siquiera se siente como una amenaza en un momento. Es simplemente algo que está ahí y nos adaptamos súper rápido como espectadores a la nieve. En el cómic, su letalidad y su peligro se siente más vigente. ¿Qué más? Otra diferencia principal que fue una gran crítica es que el protagonista de la serie es Ricardo Darín, que tiene ahora mismo... ¿Cuánto tiene Darín? Darín de edad. Ricardo Darín tiene 69 años. Casi 70 añacos tiene Darín. Por lo tanto, el protagonista, Juan Salvo, tiene más de 60 años. En el cómic es un joven de unos 28 años, 30 años por ahí. Es un pibe, o sea, no es un pibe, es un hombre, pero que no es un viejo. O sea, es un hombre en buen estado físico, en buena forma, sano. Y en la serie es un tipo de 60 años que tiene limitaciones de un tipo de 60, 70 años. Aunque esté en buen estado físico, por haber sido militar y demás, sigue teniendo 70 años. Sin embargo,
Sin embargo, no es una mala adaptación. ¿Por qué? Acá nos explican, de hecho en el cómic o en la historia del Eternauta original nos explican que la invasión ocurre siempre en todos los universos. Da igual el universo, siempre va a ocurrir una invasión. La única diferencia es que la invasión puede ocurrir antes o puede ocurrir después. Esa es la clave. Ojo ahí. ¿Qué implica que pueda ocurrir antes o después? Básicamente en los distintos universos el tiempo funciona de manera diferente. Acá ahora estamos en el año 2026. Hay otro universo que a lo mejor apenas están naciendo los dinosaurios. Hay otro universo donde ya estamos en el año 3000. Hay otro universo donde el tiempo avanza muchísimo más rápido y ya estamos en el año 200.000. Hay otro universo donde avanza muchísimo más despacio y a lo mejor apenas se está formando el planeta Tierra, ¿sabes? No existe ni Pangea ni mierda, no hay océanos ni nada. Apenas se está formando una roca. Ese es el... O hay otro universo donde va mucho más lento el tiempo. Y apenas se está creando el universo, apenas está ocurriendo el Big Bang. Eso es lo que yo decía de que el Eternauta no es que viaja en el tiempo. Viaja en universos. Solo que en el viaje de los universos vas a otros universos donde el tiempo ocurre de manera diferente y por eso le da la sensación de que viaja en el tiempo. Pero en realidad, no. Y en todos esos viajes, de hecho, también explica por qué no ocurren paradojas temporales. Porque claro, una paradoja temporal es que, por ejemplo, el Eternauta vaya a la época de Sócrates, le diga, hey Sócrates, ¿todo bien? Y hoy en día tendríamos información de que Sócrates vio a un Eternauta, un tipo con una escopeta, yendo por la vieja Roma, ¿sabes? Pero claro, eso no ocurre una paradoja porque en realidad ni siquiera es no es nuestra línea del tiempo. No es nuestra línea del tiempo, es básicamente otra línea del tiempo alterna donde el tiempo ocurre de manera diferente. Pero yo te digo, la guerra es inevitable. En el universo de la serie de Netflix, la guerra de los sellos llegó tarde. Sin más. Básicamente el tiempo funcionó de manera distinta. Fue, en este caso, más lento, diría... No, lento no, o sea, fue casi igual. Solo que la guerra se atrasó, llegó mucho más tarde. En vez de llegar en la época de los 60, llegó en la época del 2026. Y por eso agarró a un Darín más viejo. Por eso no tendría que chocarnos que la serie ocurra en la actualidad y no en el pasado. Porque claro, es la lógica de que estamos en una línea del tiempo alterna donde la guerra ocurrió mucho después. Pero la guerra es inevitable. La guerra siempre va a llegar. La gracia es descubrir cómo sobrevivirla. Y cómo, no tanto ganarla, sino cómo sobrevivirla, principalmente. Después ya hablamos de ganar, pero el tema de sobrevivir es como el bucle de todo. ¿Qué más? El héroe colectivo. ¿Qué es el héroe colectivo? Y es otra clave que hace grande al Eternauta. Básicamente, Juan Salvo en el cómic, sobre todo en la serie... En la serie un poco también. Pero básicamente Juan Salvo no es un héroe que hace todo. No es un héroe tradicional. De hecho, en el cómic no hace casi una verga a Juan Salvo. Es literalmente un soldado más que parte la gracia. El principal tipo que hace los descubrimientos es Favali. Que es un grande Favali. Él es el que descubre cómo funcionan los armamentos alienígenas. Saca las conclusiones de cómo está ocurriendo un ataque. Es el que nos da las explicaciones. Que le da las explicaciones a Darín. Es el que tiene la idea de crear un traje. Es el que tiene la idea de salir a explorar. Es el que dirige algunos ataques, inclusive. Es el que gracias a él planifican cómo ganar ciertas batallas. Salvo es la polla, básicamente. O sea, él planifica todo. Es el cerebro del grupo. Después está otro personaje llamado Franco, que es el que consiguen derrotar al primer mano. Al primer mano que se encuentran lo derrotan gracias a Franco. Darín no hace nada. Si fuera por Darín. Juan Salvo no hace nada. Si fueran por Juan Salvo se estarían muertísimos. Literalmente, incluso el mismo Juan lo dice en el cómic. Si Franco no hubiera estado ahí, hubieran muerto, literal.
Hubieran sido esclavizados, mejor dicho. Pero gracias a Franco derrotan al primer hermano. Y claro, eso puede ser muy chocante porque estamos viendo un protagonista que no protagoniza nada, porque no es el centro de casi nada. Pero ahí viene la gracia del héroe colectivo. El héroe colectivo es un concepto que busca explicar el Eternauta, que es básicamente que nadie se salva solo. Y en las guerras, o sea, las guerras no sobrevive el que tiene al héroe más héroe, ¿sabes? No sobrevive el que tiene a Blazkowicz, por ponerte un ejemplo. Sobrevive al que tiene el ejército más unido, más fuerte y más unido, principalmente. El ejército más unido y el que tiene la capacidad de trabajar en equipo es el que va a salir vencedor. Y ese es el concepto del héroe colectivo. Es Favali sin Juan hubiera muerto, por ponerte un ejemplo. Franco sin Juan hubiera muerto también, o sea, no hubiera formado parte del ejército de los milicianos. O a lo mejor hubiera formado parte del ejército de los milicianos, pero nadie hubiera notado su valor, por ponerte un ejemplo. Nadie, por ejemplo, Franco quiere ir a conocer al enemigo, pero no quiere ir solo, y el único que se atreve a acompañarlo es Juan. Y gracias a ellos llegan al mano, y gracias a eso Franco captura al mano. Porque es un trabajo en equipo, donde las dos partes son necesarias. Lo mismo con Favali. Favali a lo mejor si estaba solo, ni siquiera hubiera sobrevivido a la nieve, para empezar. Y ese es el chiste del colectivo, de que básicamente no hay un protagonista, porque Juan Salvo, aunque sea el punto de vista del espectador, el que nos cuenta la historia, no es un protagonista en sí. Es alguien que vivió los eventos y estamos viendo su punto de vista, pero hay 500.000 personas más que vivieron el evento también. Y todos son igual de relevantes. Y esa es la gracia del héroe colectivo. En otras palabras, que el apoyo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar del Eternauta? No quiero meterme en política, la verdad, pero a ver, hay muchas. Pero supongo que vale la pena para aclarar que hay distintas versiones. Hay una versión que salió en la del 50, después hay una que salió en los 70s, que fue censurada por la dictadura militar. Que es igual, si no me equivoco, es prácticamente todo igual, solo que hay más referencias políticas. Acá hay algunas cosas que no me gustaron en la reversión. Sin querer, no me quiero meter mucho en política, pero sí que pierde cierta gracia, porque empieza diciendo que Estados Unidos, no sé si es Estados Unidos como tal, creo que es en los países del norte, no me acuerdo bien, negociaron con los alienígenas, esto es literal, esto es textual, negociaron con los alienígenas y entregaron Sudamérica. O sea, como que hicieron un acuerdo de paz donde los alienígenas dejaban en paz a todo el planeta menos a Sudamérica y conquistaban Sudamérica. Esto es básicamente una crítica social bastante obvia, ¿no? De que los grandes países con un montón de poder político deciden sobre otros países sin darle importancia, como si fuera una moneda de cambio. ¿Tiene valor? Sí, por supuesto tiene un valor. La crítica está muy bien. Siento que arruina un poco la gracia de los sellos. Porque los sellos son una fuerza imparable. Son una fuerza que domina, no negocia. Literalmente tienen máquinas de control mental. No tiene lógica que los sellos quieran negociar. O que ordenen a los manos negociar. No tiene lógica. A mí personalmente es algo que no me gustó. Que bueno, vale la pena aclararlo. Y de paso explicar que sí existe una crítica. Que de hecho el cómic, ese cómic de hecho sí tiene un final. El cómic original tiene un final un poco más abierto. Ese cómic tiene un final un poco más cerrado. Eso, la secuela, no recuerdo, creo que es ese. No, mentira, es la secuela. Hay un final del Eternauta donde ganamos y todo sale bien y vuelven a la humanidad. O sea, vuelven a una realidad estable donde la guerra no va a ocurrir. Y terminan diciendo que todavía queda un enemigo. No habla de los sellos, sino que hablan de la dictadura militar. De que todavía hay enemigos entre los humanos. Ya te digo, las secuelas se politizaron porque salieron en la época de los 70 de dictadura militar. De hecho el autor, si no me equivoco, fue un desaparecido o un buscado. O sea, hubo bastante influencia política. No creo que arruine el cómic. Las críticas están muy bien, son muy interesantes, son muy buen debate.
sí siento que se sacrifica bastante la esencia por pulir ciertas cosas. Ya lo digo, lo que más me jode es eso de que presentan a los sellos como gente que negocia, cuando en el cómic original no son gente que negocia, son criaturas imparables. Como Gurbos. No hay muchas más historias, en lo personal no recomiendo ninguna, siento que bajó bastante la calidad o la gracia. Siento que el Eternauta tiene que ser una obra bastante cerrada, que no debería de salir del mismo ciclo del cómic original. Pero sí me gusta que se adapten como al radioteatro, como al Netflix, ¿no? A la serie de Netflix. Pero centrándose en la gracia de que es la misma línea temporal, solo que ocurre antes o después del ataque. Es lo que a mí personalmente me gusta. Creo que ya no tengo mucho más que decir, la verdad. Estoy pensando, ¿eh? Creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Voy a ver si Eduardo quiere jugar a la cocina. Pero nada, recomiendo, o sea, ya digo, si quieren empezar a ver algo, vean la serie de Netflix. Es la mejor puerta de acceso, yo creo. Después recomiendo el cómic, diría. El cómic se puede conseguir, cómprenlo si tienen la posibilidad de comprarlo. Lo vale y aparte es lindo tenerlo en físico. Y si no hay otros medios. Pero bueno, eso pasa. ¿Qué coño estaba diciendo? Recomiendo el cómic. Recomiendo mucho el radioteatro. El radioteatro es muy bueno. Lo pueden buscar en YouTube. Simplemente ponen Eternauta radioteatro. Y hay un señor que tiene 60 años que por algún motivo lo subió. Literalmente no es un canal que recopile nada. Simplemente lo subió porque le hace como 15 años te estoy hablando encima. O sea, lo subió porque le gustó. Que lo cual me parece muy puro, muy sano, muy lindo. Y nada, eso. Recomiendo bastante radioteatro, está muy bien adaptado y sobre todo cuando es para dormir, si hay alguien que escucha audiolibro o lo que sea, para dormir está la posa, está tirado en la cama, con los ojos cerrados, toda oscura y escuchando la historia del Eternauta, es que es es buenísimo, bellísimo diría yo, Por una charlita de 50 minutos, que no aporta nada. A lo mejor la subo a YouTube porque XD, pero estuvo bien, Aunque para subir a YouTube debía de cortar ahora y volver a empezar, pero bueno. Sí, estoy esperando a que este hijo de puta me responda. Bueno, pues la verdad estuvo bueno, a lo mejor más videos de charlas hablando de películas. Porque por edad ya no se metió nada de hablar en el chat, pero bueno. Con chat supongo que hablaría 88 minutos de todo. Por encima lo malo es que ninguno de mis amigos le gusta el Eternauta. No es que no le gusta el Eternauta, pero no se enganchan a hablar. Yo creo que cuando vi la serie del Eternauta fue una locura lo metido que me metí. O sea, literalmente terminé la serie, busqué el radioteatro, que son como 2 videos de 10 horas cada uno, 20 horas de radioteatro. Me los comí en una semana, o sea, mientras dormía o tiraba en la cama, me quedaba ahí escuchando el Eternauta. Y después cuando pude leer el cómic lo leía antes de ir al trabajo y creo que es una delicia ese cómic, Y el dibujo es muy buen dibujo, por eso digo, si pueden conseguirlo en físico, consígalo en físico. Más que nada por el hecho de poder ver los dibujos. Pues están muy bien hechos. ¿Qué onda, burro? ¿Está bien, papá? Es una mierda. El Eternauta es la polla, hermano. Encima creo que, honestamente, ciencia ficción es de lo mejor que se ha inventado. Y es argentino, papá. Es argentino. Yo creo que no valoramos lo suficiente al Eternauta. Y la influencia que tuvo a nivel mundial
el maldito Eternauta, o sea, es literalmente una de las primeras historias de invasiones alienígenas. Bueno, eso es flipado. Pero a nivel mundial tuvo un montón de influencia de cómo contar historias de invasiones alienígenas. Malísimo, honestamente. Chúpame los huevos, pedazo de hijo de puta. Bueno, metete al disco, desgraciado, así jugamos. Me gustaría conocer a Darín y decirle: hola Darín, firmame el Eternauta. Y que él me diga: dame 40 lucas. Y yo digo: no. Y nos cagamos a piña. Ahí. Preguntame primero, que te pregunté literalmente por WhatsApp, desgraciado. Te pregunté y me dijiste que sí. ¿Cuál es la palabra mágica? Metete ahí, enano culo roto. ¿Ahora no? Yo te preguntaba ahora. Literalmente te pregunté. Hay una escena que a mí me hace mucha gracia. Que no está lindo que me hagan gracia. Pero es de cómo mueren algunos personajes la primera vez que tienen contacto con la nieve mortal. Básicamente es un viejo que abre una ventana y hace así. Después aparece la mujer y hace como... Honestamente, la manera de morir de la nieve mortal en la serie es inclusive peor, porque claro, en el dibujo como que no se nota tanto la rapidez y de un panel a otro ves que él abre la ventana y después ves el cuerpo tirado y tiene más lógica. Pero en la serie es muy gracioso, porque es literalmente que el viejo abra la ventana y a mí le faltó un poquito de suspenso. Esa fue una primera cosa que me chocó de la serie, que de hecho pensé que... Dije, guau, si la calidad así no me va a gustar, me terminó encantando. Otra cosa que también pone la serie, que no tiene nada que ver con el... ¡Ah! Me asusté. Manga, que cierro la idea. Otra cosa que pone la serie, que no tiene nada que ver con el... No la escuché. Otra cosa que pone la serie, que no tiene... Por favor, que yo no estaba. Ah, los 50 minutos, bueno. Hola, gente, hoy vamos a hablar de esto. Continúo. Básicamente que ponen a un edificio lleno de locos religiosos. Pero continúa desde la gente. ¿Me dejas terminar el concepto, la concha de tu madre? Vale, está bien. Que también me chocó un poco en la serie, ya poner un poco más crítico. Es que literalmente en menos de un día, de hecho te diría en un par de horas, porque el ataque empieza a la noche y digamos que termina, son las 4 de la tarde cuando ocurre. Digamos 16 horas. En 16 horas un edificio termina en un culto religioso casi satánico, donde hay gente dispuesta a sacrificar personas. Y a eso sí que me hizo cojo de un espirro, ¿no? A ver, es Capital Federal, la gente está pirada de la cabeza ahí, pero me hace un huevo de gracia. Estás hablando del Eternauta. Sí. Otra cosa que choca es la enorme cantidad de máscara de gas que tienen la gente por un motivo en ese universo. Literalmente todos los supervivientes tienen máscara de gas. ¿Vos, Eduardo, una vez viste una máscara de gas en persona? A ver, es un poco, pues sí, ¿no? Por descarte. Porque los que no tenían murieron. A ver, ahí tenés un buen punto ahí. Un poco de... Es como el cosa no sé si experimento, la investigación esta sobre los aviones que volvieron de la guerra. Es verdad, claro. Pero eso bueno, no lo había pensado así, la verdad. Mira, ahí está un buen punto. Es que no sé. También la verdad me sorprendió. Te cambió toda la serie, Sí, fue como... Bueno, pensalo de esta forma, te la hice mejor porque ahora tiene más sentido. Sí, Yo tengo... No, iba a decir, tengo la teoría de que Metro 2033 se inspiró en el cómic, pero ya sí, se inspiró en el cómic para mí Metro 2033, Así que, Alex el Capo, agradecer, gente.